vamos a ir al tema de esta noche. Hablamos al principio en la presentación de, bueno, vamos a hablar de calidad institucional y la verdad que hoy tengo el gusto y el lujo de estar en una mesa con dos expertos en tema previsional, aparte dos amigos, así que vamos a hablar de calidad institucional. Y vamos a empezar a contarnos, ¿por qué no nos contás? Bueno, el doctor Armando Caro Figueroa y el doctor Camisal ya lo había presentado, pero ¿por qué no nos contás, Osvaldo, un poco qué es esto del Foro de Observación de la Calidad Institucional, esto que se está formando en Salta, cómo se formó y qué es lo que pretende el foro? Bueno, yo creo que este fenómeno del foro, que es del FOSIS, que es el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, surgió espontáneamente por inquietud de un grupo de gente, de abogados, de otras profesiones y ciudadanos en general, frente a determinadas actuaciones del sector público que estaban a contramano de lo que significa el respeto a las instituciones, en síntesis, la calidad institucional. Y fue, digamos, una creación espontánea, y creo que es un fenómeno político y social casi inédito en Salta. Yo llevo 53 años de activa vida profesional y cívica en mi provincia, y es la primera vez que veo una reacción espontánea de un grupo de gente sin, digamos, pretensiones o visiones políticas de ningún tipo, simplemente para preservar la calidad institucional de la provincia. Y esto comenzó, las primeras reacciones fue cuando el Poder Ejecutivo envía a la legislatura provincial un proyecto para que los sucesivos gobernadores que sean designados en el tiempo deban, digamos, ratificar los mandatos de los actuales miembros de la Corte. Con lo cual, en virtud de una ley, se pretendía modificar la Constitución que establece que los ministros de la Corte de Justicia son designados nada más que por 6 años y que para continuar necesitaban un nuevo acuerdo. El proyecto fue a la legislatura, pero después tuvo que ser retirado porque obviamente era inviable y violaba todas las normas constitucionales. Y después, a partir de ahí, se iniciaron acciones de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional la cláusula de la Constitución que establece un término, un plazo de 6 años de duración del mandato de los jueces de la Corte, porque estaría en contradicción con lo que dispone la Constitución Nacional. Y ahí fue la franca reacción del FOSIS, que intervino en esos recursos como amico curial primero y pidiendo intervención de parte después. Y creemos que ese proyecto por lo menos está por ahora suspendido. Bueno, sí, en Salta hemos visto reformas constitucionales por ahí sin consulta, digamos, la sociedad, por ahí por pretensiones del gobierno de turno de querer cambiar una constitución solo por temas personales o electorales. Aparte de esto, ¿cómo están trabajando, Armando, en la FOSI con charlas? Yo he ido a alguna charla que me pareció interesante. ¿Cómo van avanzando ustedes para que de alguna manera se genere a través de este foro un poder de fuerza para que decir, bueno, este es el poder ciudadano, hasta acá de alguna manera hay un control a través del poder ciudadano, ¿no? Y no que los gobiernos de turno avancen sobre constituciones, cuestiones que son de políticas de Estado. Así es. Bueno, yo creo que el punto de partida es saber que en Salta tenemos un Estado de Derecho extremadamente débil. Es decir, no hay calidad institucional y la poca que hay se va perdiendo a medida que pasan los días. Esta es la cuestión. Esto significa que el Poder Judicial no es suficientemente independiente, ni está suficientemente preparado para asumir los desafíos de que la ley y la Constitución fundamentalmente rijan en Salta. Eso es lo primero. Segundo, el Poder Ejecutivo concentra excesivas facultades, excesivas funciones,
y la ejerce con un dejo de arbitrariedad y además con pésimos resultados, como indican cualquier estadística en materia de empleo, de crecimiento de la producción o de exportaciones. Lo que usted mire, Salta está a la cola del país y sin horizonte para salir. Y eso tiene que ver con la inexistencia de un sistema que controle al gobierno. El gobierno, el anterior y lamentablemente el que venga, si la sociedad salteña no toma determinadas medidas, va a seguir en esta estela de un poder que se ejerce para beneficio de unos pocos, ¿no? Porque cada vez los controles desaparecen, ya no hay control externo a los gobiernos de turno, solamente son controles internos que responden el tema de la auditoría, la eliminación de los tribunales de cuentas. Se ha ido perdiendo poder en el control y esto claramente ha permitido, por supuesto, que el Poder Ejecutivo de turno vaya avanzando en todas estas decisiones. Sí, nosotros con Osvaldo tenemos, y con el resto de los miembros, tenemos una serie de preocupaciones de cómo marcha esto. Algunas tienen que ver con, y la más urgente quizás, es primero con el funcionamiento de la justicia, que es malo por donde se lo mire, tanto en su eficacia como en su independencia, después con la falta de controles, pero también con la excesiva concentración de poder que tiene la Corte. Es decir, no es bueno que la Corte ejerza tantas atribuciones en materia electoral, en materia de superintendencia, etcétera, y lo haga como lo viene haciendo hasta ahora en Salta. Nosotros creemos que todo esto hay que cambiarlo, pero no para beneficiar a los que manejan el poder desde hace 20 años, 30 años en Salta, sino para que el ciudadano común tenga acceso a una verdadera democracia que hoy brilla por su ausencia, ¿no? Claro, y sobre todo los controles en la justicia, Osvaldo, porque desde que se incorpora el Consejo de la Magistratura, ¿cómo funcionó el control que tienen la propia justicia, los jueces? ¿Qué control tienen externo los jueces para saber si están cumpliendo con sus funciones, si hacen justicia? Bueno, la Corte tiene todo un departamento que es la superintendencia de la Corte, que debiera ejercer el control y la auditoría de todos los juzgados, ¿no? Para ver cómo avanzan las causas, cuáles son las causas que no se resuelven. Es decir, es una función, el sistema está, hay que aplicarlo. Lo que creemos que sería importante que la superintendencia tenga alguna autonomía, tanto de los ministros de la Corte como de los jueces, como una especie de auditoría externa. Así como una empresa tiene una auditoría externa, sería muy bueno que tenga una auditoría externa para el control de la actividad judicial. ¿Y esto no debería hacerlo aparte del Consejo de la Magistratura o solamente interviene en la designación de...? Bueno, en principio en Salta interviene solo en la selección de los jueces. Que hubo bastante problema en algunas designaciones y en algunos concursos que volvieron para atrás, también está bastante... Yo quiero referirme brevemente a una experiencia personal. Sí. En el año 2001, fines de 2001, el entonces gobernador electo Ulloa, que había ganado la provincia en forma plebiscitaria, con casi el 65% de los votos, me convocó para ofreciéndome el Ministerio de Gobierno, que en ese momento era Ministerio de Gobierno y Justicia. Yo debo confesar que cuando asumí como ministro no tenía una idea clara si había que reformar el sistema de selección de los jueces y en su caso cómo. Pero a los 10 días de estar en mi despacho dije algo había que hacer, porque los candidatos que me ofrecían los senadores se me ponían los pelos de punta. Entonces la Constitución no me daba margen para establecer un consejo de la magistratura con decisiones vinculantes. Entonces hablé con el gobernador y acordó en dictar un decreto que era una especie de una autolimitación de las facultades del Poder Ejecutivo para nombrar a los jueces. Un consejo consultivo informal. Lo integraban diputados, senadores, jueces, abogados, y funcionó hasta el año 97, que se reformó la Constitución, pero fue el puntapié inicial para establecer el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que después la ley que lo reglamentó desvirtuó los principios fundamentales.
dándole excesiva importancia a la entrevista personal en desmedro de los antecedentes que presentaban los candidatos, ¿no? Pero yo creo que el Consejo de la Magistratura o cualquier otro sistema que sirva para seleccionar independientemente y académicamente la aptitud y las condiciones profesionales de los aspirantes jueces tiene que existir de alguna manera, como existe en Europa y en todas partes del mundo, ¿no? Claro, y evidentemente en Argentina, si bien está desde el punto de vista constitucional, después a la práctica cuando funciona vemos que hay problemas, porque hay problemas a nivel nacional en el Consejo de la Magistratura, cuando vemos que hubo jueces que no deberían estar por su... Agrego otra anécdota más. Cuando en el año 94 se plantea la presión en el Congreso para reformar la Constitución, para permitir una nueva reelección del presidente Menem, yo era secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y Alfonsín terminó celebrando el denominado Pacto de Olivos, donde injustamente se lo denotó a Alfonsín porque pactó porque la reforma venía a lo mismo. Y la principal preocupación de Alfonsín era modificar el sistema de selección de los jueces. Y se incorporó constitucionalmente en el país en el año 94 el Consejo de la Magistratura, que después, lo mismo que sucedió en la provincia, se desvirtuó por la ley que lo reglamentó. Bueno, como siempre en Argentina, por ahí está la Constitución, están las leyes, pero siempre buscamos las vueltas para no cumplirla. Tenemos que ir a un pequeño corte y después de este corte vamos a seguir y me interesa sobre todo, Armando, para que nos des tu apreciación sobre cómo deberían funcionar estos consejos de la magistratura. Vamos a un corte y volvemos.